buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar sobre tecnología y telecomunicaciones organizado por TelOnline. Y como siempre, todos los jueves acá puntual con ustedes para hablar sobre temas de interés y especialmente sobre telecomunicaciones. Y hoy, como todos los programas que hemos venido hablando sobre los diferentes medios de comunicación, hoy tenemos un tema que la gran mayoría lo usamos. Y la gran mayoría estamos viendo cómo se está transformando el mundo de las telecomunicaciones a través de este medio. Y estaremos hablando sobre todo lo que es mensaje de texto, lo que conocemos como SMS o MMS en los términos de inglés, pero generalmente mensajería de texto. Todos hoy día enviamos un mensaje de texto desde nuestro celular o recibimos un mensaje de texto de nuestro celular. Lo hacemos directamente, tenemos una respuesta muy rápida, muy efectiva. Y hoy vamos a hablar sobre todo lo que es la mensajería de texto. Cómo se pueden enviar mensajes de texto. ¿Qué tipos de mensajes existen? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son los carriers a nivel internacional que están usando a nivel de mensajería de texto? ¿Cómo son las campañas? ¿Por qué se está aplicando mucho el tema de mensajería de texto a nivel mundial en diferentes tipos de campañas, comunicación, encuestas, marketing? Va a ser un tema bastante interesante. Así que los esperamos para que estén con nosotros en este programa porque como siempre tenemos invitados especiales. Y hoy está con nosotros la ingeniera McDerby Araujo, que nos acompaña este día y estará con nosotros explicándonos, contándonos de todo lo que es el tema de mensajería de texto. Ingeniera McDerby, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Carlos. Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme a participar en este tema tan interesante que siempre ha sido tendencia, el SMS marketing, y como una comunicación directa y efectiva en tanto los medios que estamos en estos tiempos que estamos viviendo, como siempre desde el principio cuando se creó en 1992, que enviaron el primer mensaje que dijo Feliz Navidad, y desde ese momento ha sido la gran tendencia hasta ahora. Buenísimo, Maderby, excelente. Me gusta esa información que nos está dando. Como ven, Maderby es experta en el tema, conoce muy bien sobre todo lo que es mensajería y en este programa vamos a trabajar muchas preguntas y respuestas basadas en los mensajes de texto, en las campañas y vamos a empezar a trabajar sobre el tema. Bueno, como ya estamos en acción y vamos a entrar un poquito en materia, vamos a hablar un poquito en general de por qué los mensajes de texto. Y hoy día, ¿qué está sucediendo a nivel mundial con lo que son los mensajes de texto? Hoy día, según las estadísticas, nos cuentan que 5 billones de personas a nivel mundial envían y reciben mensajes de texto. ¡Wow! 5 billones de personas. Estamos hablando de un número bastante grande, que equivale más o menos a un 65% de la población mundial. Pero lo más interesante es que para el 2025 se estima que más o menos usarán 6 billones de personas, que es un valor, estamos hablando que la población mundial hoy día es como 7.8 billones, o sea que para el 2025 6 billones de personas estarán usando el tema de mensajería de texto. Es algo, wow, sorprendente, o sea que vamos a empezar a ver por qué el crecimiento, cuáles son las tendencias del mercado y todo lo que está sucediendo. Ahora, cuando miramos solo Estados Unidos, nos encontramos que alrededor de 292 millones de personas en los Estados Unidos utilizan la mensajería. 292 millones, eso también es un número bastante grande que equivale más o menos como al 80% de la población aquí en los Estados Unidos. Viendo más en términos, vemos que de la población que usa mensajes de texto, también vemos que el 3.3 billones de los usuarios que usan mensajes de texto tienen internet. O sea que eso abre otra perspectiva interesante a todo lo que son los mensajes de texto. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle con algunos ejemplos que nos va a explicar la ingeniera McDerby. Ahora, basado en este crecimiento y en esta información, y como decía Maderby hace unos momentos, el tema de marketing se vuelve supremamente importante. ¿Por qué? Porque los mensajes de texto, estadísticamente está comprobado que el 98% de la persona que recibe un mensaje de texto abre el mensaje, que es un índice bastante alto. Obviamente, totalmente diferente a si es un email o inclusive si es un voicemail, el mensaje de texto es supremamente efectivo. El 98% son índices supremamente altos, estamos hablando casi el 100%, que es bastante interesante. Adicionalmente, cuando hacemos encuestas, por ejemplo, con mensajes de texto, el resultado que tenemos a nivel estadístico, encontramos que el 45% de las personas responden esos mensajes. O sea que, wow, empezamos a encontrar
cosas bastante interesantes. Y como decía Maderby, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos en home office, que tenemos una cantidad de información y que necesitamos un medio de comunicación más efectiva, no solamente las compañías internamente, sino hacia sus clientes. Información rápida, información ágil. Y las estadísticas muestran que para el año entrante, grandes compañías en su presupuesto de marketing piensan incrementar a un 73% en todo lo que es mensajería de texto. O sea que se vuelve cada vez más interesante y entre más vamos entrando, vamos a encontrar temas súper interesantes. Ingeniera Maderby, antes conocemos mucho todo lo que es el tema de mensajería de texto, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito, ok, ¿cuál es la diferencia que existe entre SMS y MMS? Porque son dos términos que se escuchan constantemente, SMS y MMS. Cuéntanos qué diferencia hay, qué es uno y qué es el otro, ingeniera. Por supuesto, SMS significa servicio de mensaje de texto, o sea, corto, lo cual implica que va a contener 480 símbolos, lo que puede decir hasta 160 caracteres. Estos caracteres pueden ser alfanuméricos, letras y números, y también puede contener caracteres especiales, pero ya eso es un tema de que más adelante se le va a explicar mejor. En cuanto al SMS, también puede ustedes colocar, como le indicaba, mensaje alfanuméricos, agregar números, agregar letras, agregar arrobas, asterisco y todo ese tema que implica. En cuanto a mensajes multimedia o MMS, es el servicio, como lo acabo de decir, servicio de mensajería multimedia. Este admite imágenes, además del texto. Este puede contener 1544 símbolos, mejor dicho, caracteres, el cual a usted le va a permitir reforzar la imagen o el GIF que usted vaya a enviar en esa campaña de marketing que vaya a utilizar. Entonces, básicamente, el mensaje multimedia corresponde a una imagen y el mensaje de texto, lo que popularmente nosotros conocemos como un mensaje corto en el cual enviamos más que todo es texto. Como pueden visualizar en la imagen que le van a compartir, ahí tenemos dos ejemplos básicamente que pueden verlo más gráfico. En el primero está un SMS, simplemente es texto dando una felicitación del Día del Padre, y en el segundo vemos un mensaje multimedia. En este caso la imagen llega arriba y el mensaje llega abajo porque el texto o los caracteres no son cortos, es un mensaje bastante corto que soporta la imagen de lo que estamos visualizando o de lo que se está proyectando en la campaña. Son dos campañas totalmente diferentes. Una primera es una campaña en donde es unas felicitaciones y al mismo tiempo promover un producto, y en la segunda ya estamos promocionando unas ofertas semanales, básicamente. Ok, perfecto. O sea que tenemos las dos opciones. Tenemos SMS que serían hasta 160 caracteres O más, y sí. que yo puedo tener básicamente una imagen, pero también puedo incluir texto, ¿correcto? Correcto. Ok, ahora yo puedo, en el MMS puedo poner una imagen y puedo poner más texto, o también estoy limitado a un número de caracteres. Usted puede colocar también texto, usualmente se colocan hasta 1544 caracteres exactamente. Eso sería lo mismo porque usted me está enviando un mensaje multimedia, o sea, la facturación solamente es por mensaje multimedia, no por mensaje de texto, no por la cantidad, mejor dicho, de caracteres que está enviando. Pero sí sería lo recomendable es que no sea tanto, o sea, 160, 180 ya es como un mensaje largo, porque básicamente es reforzar la imagen de lo que usted quiere en ese momento proyectar a su audiencia, a su público objetivo. Si usted que está enviando una oferta o un producto, simplemente el texto es agregar los contactos o la página de enlace a la cual usted quiere que el cliente vaya y aterrice la información y pueda saber o obtener o participar en lo que usted está promocionando. No les recomendamos escribir tanto texto, sino que la imagen ya indique la mayor cantidad de información o capte al cliente, y el texto es reforzar esta información. Ok, perfecto. Sí, tiene razón, para que la persona no se desvíe de una parte, sino que la imagen, como dice, la imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y La imagen va a fortalecer mucho. Ok. Correcto, Ahora, y actualmente el 90% de las campañas de marketing se fijan más que todo en la imagen, y luego la persona visualiza el texto o lee el texto, pero realmente no se enfocan en lo que dice el texto, sino en la imagen. en la imagen, yo puedo mandar una imagen y puedo mandar también un pequeño video. No, video no es lo recomendable o no admite nuestra plataforma. Básicamente admite GIF, que es decir, imágenes en movimiento, pero tiene una cierta capacidad, mejor dicho, el tipo de formato específico que sea, tiene que ser o JPG para imagen, PNG
o un GIF. Y este pues, no puede ser un tamaño, mejor dicho, de 500 kilobytes. Tiene que ser esa capacidad o menor a 500 kilobytes. Si no, la plataforma sencillamente no se lo va a visualizar y no se lo va a enviar. No le va a permitir cargar la imagen, que eso es una de las ventajas que tenemos en nuestra plataforma, que le permite visualizar cómo va a quedar su mensaje antes de enviar, o puede hacer una prueba específica a un grupo pequeño y luego sí enviar la campaña completa al grupo de contacto, a la lista de contacto que tenga ya importada en la base, en la plataforma. Ok, perfecto. Ah, bueno, pero entonces tengo la opción de un GIF, o sea que en un GIF puedo tener como un video animado, algo animado. Sí, exactamente. Y hasta 500 megabytes. Menor a 500 kilobytes. Menor a 500 megas. Ok, interesante. O sea, podría poner una animación que la gente lo puede ver, enviarlo y la persona le va a llegar. Ahora, yo veía que, claro, tú puedes poner la foto o la imagen, ¿cierto? Y puedes poner un pequeño texto. En ese texto podría yo incluir, por ejemplo, la dirección de mi página web o la dirección de un video en YouTube, por ejemplo, que quiera hacer clic y lo vaya y lo pueda ver la persona. Por supuesto, nosotros podemos agregar enlaces dentro de la plataforma. La recomendación obviamente sería que agregas ese enlace corto para disminuir la cantidad de caracteres y así poder utilizar un poco más los caracteres, o poder también colocar directamente www.telonline.com, o puede colocar también el correo si no quiere colocar la página, sino que quiere ir directamente, contáctenos a cel@telonline.com. También puede colocar el teléfono. Importante colocar el teléfono porque como obviamente va a llegar en el móvil, la persona, si está interesada realmente, va a marcar de una vez el número de teléfono y va a marcar a la persona para obtener mayor información. Es decir, colocarlo directo. Por ejemplo, 954-891-6181. Entonces, de una vez está colocando el directo, marca y le puede entonces obtener esa reacción que siempre buscamos, que es obtener el feedback de la persona de una vez en menos de los 4 minutos, que es la tasa de apertura de un mensaje de texto o un mensaje multimedia en promedio. Ok, perfecto. O sea que bueno, estamos hablando ahí del mensaje de texto. Puedo hacer eso, igual lo puedo hacer para un MMS como para un SMS. Correcto. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tú me estás diciendo que tengo hasta 160 caracteres? Si empiezo a escribir el mensaje y de pronto me pasé y fueron, no sé, 200 caracteres, ¿él lo va a mandar o no lo va a mandar? ¿O cómo va a pasar ahí? ¿Cómo lo voy a recibir y cómo va a ser el sistema a nivel de que yo necesito mandar 200 caracteres? Por supuesto, usted puede enviar 200 caracteres sin problema. El tema va a ser en cuanto al usuario final o al destinatario, él va a recibir el mensaje normal, un mensaje en un solo bloque, no va a haber ni partición ni nada. En cuanto a facturación, al momento que usted va escribiendo en la plataforma, él le va indicando la cantidad de caracteres que usted está utilizando, asimismo la cantidad de segmento. ¿Qué significa segmento? Un segmento significa 160 caracteres ya utilizados en un mensaje de texto que va a ser facturado. Si se pasa a 200 caracteres, entonces ya sería, la plataforma le va a visualizar 2 segmentos. Por lo tanto, la facturación va a ser de 2 mensajes de texto. A nivel del usuario final, no va a haber ningún tipo de cambio, simplemente le va a recibir un mensaje largo con esos 200 caracteres y a nivel de facturación se cobrarían 2 mensajes porque correspondieron a 2 segmentos en total. Ok, perfecto. O sea que yo lo mandaría igual. El sistema me mostraría que está mandando 2 mensajes de texto, pero para el cliente va a ser transparente y puede recibir cualquier información. Sí, para el usuario final va a ser transparente, para el cliente se va a hacer una facturación de 2 mensajes. Serían 2 mensajes. Ok. Ahora, tú hablas de que, ok, mando el mensaje. Estabas hablando ahorita de que yo pongo un número telefónico que es, por ejemplo, el de mi compañía para que me llamen, o el del call center para que contacten el call center, o inclusive poner un WhatsApp o cualquier información, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Yo pongo un número telefónico, pero generalmente cuando yo envío el mensaje de texto, yo tengo un número telefónico. Ese número telefónico es con el que mandó el mensaje de texto. Cuéntanos un poco sobre esos números. O sea, ese número que yo estoy colocando para que me llamen es un número diferente al que mandó el mensaje de texto, ¿correcto? O sea que podría yo tener que el número que estoy enviando mensaje de texto también sea un número para que me puedan llamar a la compañía. Por supuesto, el servicio, cuando ustedes adquieren un número telefónico, ya sea de 10 dígitos, un número local de 10 dígitos o un número toll free, él viene habilitado para las 3 opciones, para los 3 servicios: servicio de voz, mensajería y servicio de mensaje para enviar multimedia. Si ustedes quieren, entonces también está configurado, se le puede configurar ese número, una solución para que ese número reciba y también pueda llamar por ese número a través de un aplicativo, un softphone, en su teléfono celular, sin problema. Es decir, la llamada puede ser contestada en su teléfono celular, pero a través de un aplicativo que se llama softphone. Igual puede realizar llamadas. Eso sería muy interesante y es muy conveniente porque
como le acabo de decir, la persona se puede confundir o no puede leer, no lee bien el mensaje y le deja marcar el número al cual está accediendo o al cual se está enviando la información o el mensaje de texto. Entonces sí sería interesante de que se habilite también estas opciones. Si el usuario sencillamente no quiere, entonces no se le habilita esta opción adicional del servicio de llamadas de voz en su teléfono celular. Ok, perfecto. O sea que, claro, yo si tengo un número de la compañía, ese número de la compañía puede seguir siendo donde me llamen las personas, pero lo puedo tener para mensaje de texto, para mandar mis campañas, y tanto me pueden mandar mensaje de texto como me podrían llamar. Ahora, Correcto. si yo soy la compañía y tengo yo este número que tengo ese servicio para enviar o para recibir mensajes de texto, cuando alguien envíe un mensaje de texto, ¿dónde va a llegar ese mensaje? O sea, ¿dónde yo estoy recibiendo esa información para poderlo atender? La información llega también a la plataforma y llega también a un correo. Cuando ustedes se registran en nuestra plataforma, ustedes tienen básicamente su credencial es un correo y una clave. Ese correo al cual registran es donde le llega la información y se visualiza como pueden mostrar un momento en la pantalla. Se visualiza como este correo. Si ustedes observan, le llegaría, tiene un nuevo mensaje recibido, de quién, o ahí le va a aparecer el número de contacto, obviamente de cuál número está recibiendo, la fecha, que es importante, la hora, el cuerpo, es decir, si la persona escribió un tipo de texto, le visualiza. Además, si la persona agrega una imagen, entonces también le llega la imagen, todo completo. Entonces llega a la plataforma a través de los registros de la plataforma y llega en su correo, el cual es el que usted registra para ingresar a la plataforma como tal. Ok, perfecto. Un tema, o sea, que ya lo recibiría yo por mi email, o sea, que ahí estaría sin Sí, problema. básicamente. Okay, excelente. Ahora, ¿qué sucede, Maderby, antes de pasar a otro tema, ya que estamos hablando de los mensajes, del SMS, en la parte no multimedia, sino en la parte de texto? Tú decías que hay unos caracteres que son los que permiten enviar. Ahora, existen clientes que están, por ejemplo, en Latinoamérica, ellos quieren mandar una tilde, las tildes pasan, o si tienen una ñ, ¿pasarían esos mensajes o esos mensajes no los recibe la plataforma? ¿Cómo funcionan esos caracteres especiales? Hay algunos caracteres que no están permitidos. Por ejemplo, los caracteres que están permitidos son los caracteres del sistema GSM, como un sistema normal de mensajería. Los caracteres del Latin 9, estos caracteres especiales, hay algunos que sí, otros no. Por ejemplo, lo que usted me comentaba, la tilde, sencillamente el sistema no le va a permitir colocarla, le va a indicar, pero a la persona no le va a llegar con ese, porque el operador final lo va a filtrar. Entonces le puede colocar otro tipo de caracteres, como también pasa con las preguntas. En Latinoamérica se usa el signo de interrogación inicial y final. Acá cuando usted lo envía, si usted coloca, aunque usted lo haya colocado inicial y final porque lo copió y lo pegó de su bloc de nota, por ejemplo, va a llegar realmente al operador final, es dos signos de finalización de interrogación. Entonces, hay algunos que sí, otros que no son permitidos. Ahí le recomendaría visualizar el código de GSM donde ustedes pueden verlo mejor. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Ya que ya tenemos el concepto de ese. Disculpa, señor Juan Carlos, hay otro tema importante que tienen que tener en observación. Si colocan un carácter especial en la plataforma, él le va a indicar y abajo le va a hacer una nota que le va a indicar que se está segmentando cada 70 caracteres, es decir, de 160 baja a 70 caracteres y ustedes pueden verificar eso. Si lo dejan con la tilde, si colocan o cambian el signo de interrogación. Eso pasa mucho con el asterisco. El asterisco suele suceder eso, que le muestra directamente en la plataforma y es un carácter especial. Ok, perfecto. Y los caracteres especiales ya suman como más caracteres a un solo carácter. Sí, exactamente, porque se va a hacer en la combinación binaria de GSM, entonces él está viendo ya no uno solo, sino una cantidad de caracteres a multiplicarlo, entonces, por lo tanto, va a haber mayor cantidad y no va a haber los 160 que usted cree que va a utilizar, aunque usted vea un mensaje corto, pero es por ese carácter especial. Ok, excelente, listo. Bueno, ahora yo ya tengo entonces mi plataforma, puedo recibir mensajes, puedo enviar mensajes, puedo tener mi número de la oficina, puedo tener el mismo número para estar haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya voy a hacer una campaña? O sea, quiero enviarle a mis clientes. Voy a mandarle, por ejemplo, 100 clientes, 1000 clientes, quiero hacer esa parte de envío directamente. Pero ¿cómo creo yo esa campaña? O sea, tengo que estar, por ejemplo, ir al sistema, crearla y enviarla, o podría yo de pronto dejar la lista y enviarla, por ejemplo, mañana a las 12 del día. Sí, en la plataforma tenemos la opción de programar esa campaña, es decir, ahí depende de su público objetivo. Usted puede tener un restaurante, por ejemplo, y usted quiere programar para enviar mensajes de texto a la hora de la cena.
Entonces, a la hora de la cena sería a las 7 de la noche o 5 de la tarde. Esa es la hora que usted va a estar preparando la comida, por lo cual usted puede más bien programar con una semana de anticipación, un día de anticipación, directamente colocarlo. Si pueden visualizar si pueden colocar un momento en la pantalla, aquí pueden tener un ejemplo. Es decir, la persona está programando un mensaje para enviarlo en ciertos minutos. El mensaje coloca lo que usted considera. Además, en esta parte estamos personalizando el mensaje, colocándole el nombre a la persona para que así haya más captación y el cliente se sienta fidelizado y contento de que lo están teniendo en cuenta. Y el mensaje va a llegar a la hora que ustedes colocan. En la plataforma puede colocarlo con hora militar, es decir, si lo va a enviar a las 5 de la tarde, tiene que enviarlo entonces a las 17 horas completas para que entonces le llegue el mensaje correctamente. Y él le muestra todo lo que es el registro al finalizar que se envíe ese mensaje. Sí se puede hacer con anticipación, es una de las ventajas que tenemos en nuestra plataforma. Perfecto. Ahora, esa parte me parece bastante interesante, pero me viene una pregunta al respecto. Yo cuando creo mi mensaje de texto, me gustaría mandarle el mensaje, pero personalizado, o sea, que pusiera el nombre, por ejemplo, Maderbio, Juan Carlos, y que el mensaje fuera así. ¿Puedo hacer ese tipo de personalización cuando hago un envío de mensaje de texto? Sí, señor, lo puede hacer en mensaje de texto y mensaje multimedia, en cualquiera de las dos opciones. En este caso, si ustedes observan acá en la pantalla, tienen tres posibles opciones para ingresar en ese mensaje. Firnate simplemente está ingresando lo que sería el nombre, si quieren ustedes más bien que lo llamen por el apellido, o también pueden ingresar el email. A la persona, yo acá le estoy colocando en el ejemplo, si ustedes visualizan, simplemente el nombre. A la persona recibió es el nombre, Manderby, o sea, te invito, la promoción que está visualizando en ese momento o que está ofertando en ese momento. Entonces, sí se puede. ¿Qué es importante al momento de personalizar el mensaje? Es que su lista de contacto a la cual haya importado a la plataforma esté con esa información. Cuando se coloca o se visualiza o se va a importar, debe estar el número de la persona, obviamente, el nombre de la persona, el apellido y toda la información adicional que ustedes requieran. Porque si no está el nombre de la persona, entonces le va a llegar en espacio en blanco. O sea, no le va a llegar nada ahí, simplemente el espacio en blanco y lo que más que usted coloque en ese caso. Ok. Ahora, yo, por ejemplo, tengo mi base de datos, pero tengo la base de datos segmentada. ¿Puedo yo, por ejemplo, tener 1000 registros de unos clientes puntuales? Por ejemplo, si quiero a algún cliente que le quiero hacer una campaña especial y otra base de datos, ya puedo segmentar diferentes bases de datos para no mandarle a todos la misma campaña, sino cada una diferente. Por supuesto, esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, que creen grupos dentro de la plataforma. Ya sea, los grupos se deben importar por país, es la primera segmentación que nosotros hacemos. O sea, si usted va a subir, tiene 1000 contactos, como lo acabo de decir, y tiene 200 contactos que son de Estados Unidos y 800 de Colombia, entonces cargue los 200. Y si después va a hacer o quiere hacer una segmentación de eso y lo va a poner, porque esos 200 son para venta de retail, entonces coloca venta de retail porque puede hacer una descripción y un nombre. Pero la segmentación principal que nosotros hacemos dentro de la plataforma es por país. Esos 800 los puede cargar de otra manera en otro grupo que se llame Colombia, venta corporativa, por ejemplo, y esa venta corporativa ya usted lo tiene ahí. Ese grupo tiene entonces dos grupos. Uno Estados Unidos, que va a quedar para venta retail, y el otro de 800 contactos para venta corporativa, que va Ok. a Colombia. No tiene que colocar el código de área telefónico, o sea, en el caso de Estados Unidos sabemos que es +1 y en el caso de Colombia es +7, entonces no es necesario colocar eso, porque automáticamente, como ya estamos haciendo la segmentación dentro de la plataforma, él coloca ese código, lo añade, simplemente usted tiene que colocar la seguidilla de números que corresponderían al número móvil. Ah, de cada país. Ok, interesante, esa parte me gusta. Ahora, si yo quiero cargar muchos números, ya no estamos hablando de 1000 números, quiero cargar, por ejemplo, 10.000 números. ¿Cuántos puedo cambiar en cada campaña y cómo los puedo enviar? Usted Hablando, puede. por ejemplo, si quiero enviar a nivel de Estados Unidos. Sí, los va a enviar de una vez, o sea, y es lo importante destacar para qué los va a enviar, si va a enviar mensaje de texto o mensaje multimedia. Si, por ejemplo, tiene 10.000 contactos, como acaba de mencionar, y quieres enviarlos, tiene que establecer primero y principal cómo va a ser el envío. Si los quiere enviar el mismo día a todos esos 10.000 contactos, si va a enviar mensaje de texto, si va a enviar mensaje multimedia, para entonces nosotros recomendarle qué tipo de número va a adquirir, porque para cada campaña de Estados Unidos necesita un número o una cantidad de números
o un grupo de números para hacer envío. Si es mensaje de texto que le va a enviar, nosotros le podemos ofrecer entonces un número para llamadas gratuitas, un toll free number. Este número le va a permitir a usted enviar esa cantidad de contactos. Secuencialmente va a durar obviamente un prolongado de minutos hasta una hora posiblemente por la cantidad de contactos que me está indicando a Estados Unidos. Si en este caso va a ser un mensaje multimedia con imagen, entonces ahí sí sería un arreglo de números, un grupo de números locales específicamente en este momento podría ofrecerle eso, de números de 10 dígitos, puede ser de su misma zona donde se encuentra su empresa o el código de área donde se encuentra, en 786 por ejemplo, y esa fracción que podemos hacerla, de una vez que se compra una cantidad de números para los 1000 contactos, pues estableceríamos, porque la recomendación es que 200 mensajes de texto o mensajes multimedia se envíen, de texto se envíen diarios por un número local, pero ya en caso de multimedia se pueden enviar, pero debemos darle una pausa para que este número no sea marcado como spam. En este caso, este grupo de arreglo, nosotros tenemos una opción que se llama Smart Sender en la página, o mejor dicho, en la plataforma, que va a enviar de manera distributiva, automáticamente, de manera inteligente. Él va a decir, bueno, tengo 20 números, estos 20 números son los que voy a utilizar para enviar esos 10.000 contactos, a esos 10.000 contactos, esos mensajes, y él va a hacer la distribución de cuánto le corresponde a cada número para que se me haga más rápido, más fácil y más eficiente el envío. Y de manera de que si vas a tardarse, se tardaba un día completo, puedo hacerlo en menor tiempo para que así sea más fácil. Y es importante tener en consideración las horas de tiempo en que yo voy a enviar ese mensaje también. Ok, perfecto. O sea que basado en lo que tú me dices, yo puedo tener la cantidad de clientes o de contactos para mandarle a mis clientes mensajes de texto, lo puedo hacer o con un número local, si son muchos tengo que distribuirlo con los números locales o tengo que usar un número toll free number, ¿cierto? O sea que tengo números locales me imagino son los números de 10 dígitos, Sí, los toll free number, todos los números, los 800, los 800. Y tengo otra opción, existen otros números cortos, que con esos números cortos también puedo enviar mensajes de texto. Sí, estos números cortos también se pueden enviar y son muy utilizados para cuando son más campañas, así como usted dice, de 10.000, pero que son consecutivas. O sea, son números especializados para eso. Y son números, obviamente, que tienen un servicio especial para enviar esa cantidad. También puede adquirir ese número. Se necesita también ciertos términos para habilitarlo y todo, pero sí es posible utilizarlo en nuestra plataforma. Excelente, Maderby. Ok, ahora hay algo que me llama la atención. Yo tengo ya listo, mandé mi campaña, pero yo tengo un CRM. Yo tengo un sistema donde tengo toda la información de mis clientes. Yo puedo desde mi mismo CRM enviarle un mensaje de texto al cliente sin tener que ir a la plataforma y hacer ese tipo de conexión. Por supuesto, nuestra plataforma se puede conectar a través de API y otros aplicativos. Es decir, usted puede tener, simplemente pide la opción para hacer si lo va a hacer a través de nuestra integración de aplicaciones, entonces le damos la opción y en esa le vamos a brindar una clave, una key API, y usted va a hacer la solución. Ya sea que usted, su empresa, puede hacer la integración como tal, nosotros también le podemos brindar ese servicio de adquirir el tema de la solución o integrarla con su CRM, con otro aplicativo web, con sistemas de alertas, que también es muy utilizado para que le llegue cualquier notificación o evento especial que haya sucedido en su empresa a través del teléfono móvil de manera más rápida, porque ¿qué pasa? Evitamos así que si no tiene conexión a internet, vamos a garantizar de que le llegue a la persona, al empleado o al usuario final, esa notificación. Sí se puede hacer y es muy fácil, muy intuitiva también. Ok, o sea, lo puedo implementar no solamente a mi CRM, sino a cualquier otra aplicación que yo esté trabajando que necesite interactuar con el sistema de mensajería de texto. Correcto. Ok, excelente, muy bien. Ahora, ya tengo la integración con el mensaje de texto, ya puedo mandar la información. Ahora, cuando hablamos antes de los números, si yo necesito comprar un número porque quiero hacer una campaña especial, por ejemplo, para Nueva York o para Houston o para alguna ciudad específica de Estados Unidos, ¿yo puedo entrar a la plataforma y comprar el número que necesite? Sí, señor. Pueden visualizar, pueden colocar por favor en la pantalla. En la plataforma tenemos la opción de buscar o seleccionar el número por dos opciones. La opción número 1 es simplemente por el código de área. Usualmente las personas de Miami buscan ese tipo de código 305, 786. En el ejemplo que les estoy mostrando, yo coloqué 786 y me aparece en toda la lista de 786. Primero se los va mostrando de 10 en 10 y le pueden mostrar un rango de 30 o hasta más números dependiendo de cuándo estén disponibles.
O así también pueden utilizarlo por la opción 2, que es lo que contengan, que es el vanity number. Es decir, la persona quiere un número en particular, pero que termine, por ejemplo, en 2667. Entonces, buscamos, se coloca 267 y empieza a buscar. Sí se puede jugar, entonces le damos la oportunidad al cliente de buscar, seleccionar y comprar el número de acuerdo a sus necesidades, como también puede buscar un número toll free. No, mira, yo quiero es que sea un 800, o que sea un 8866, o mejor dicho, un 866 o un 888. Eso lo pueden buscar en la plataforma sin ningún tipo de problema, visualizan, seleccionan y compran. Sencillo. Interesante. O sea que yo podría buscar, por ejemplo, un número de Miami y ponerle, por ejemplo, cars o carros, y él me lo buscaría y me busca todas las opciones que tenga para poderlo comprar. Sí, exactamente. Busca la combinación de acuerdo a lo que usted le va a dar la selección. O sea, él busca las combinaciones posibles. Ok, excelente. Me parece esa parte muy buena. Ahora, otra pregunta que tengo. Perfecto. Ya tengo toda la parte. Ya tengo el sistema, ya tengo la integración, puedo comprar mis números, puedo mandar el mensaje. Ahora, me dices que puedo hacer integración con el API, puedo manejar todo el tema de la información. Y hay algo interesante. Yo compré, por ejemplo, el número. Y el número quiero hacer una promoción especial, pero esa promoción especial quiero sacar un banner donde, por ejemplo, a alguien le voy a dar una promoción de comida. Y esa comida, entonces quiero poner una palabra especial, por ejemplo, pollo, para que la persona mande a ese número telefónico la palabra pollo, y que yo pueda recibir, que el sistema reciba para que la persona se inscriba y reciba, por ejemplo, un cupón. Existe la forma de que si alguien me manda una palabra clave a la plataforma o al sistema, yo pueda responderle automáticamente sin tener que ir a mi email, responderlo, ir a la plataforma, sino que sea automático. Por supuesto, se puede configurar, si fueron en la pantalla, por favor. En la plataforma tenemos la opción de configurar su autorrespuesta, que es lo que está indicando. Si la persona puede hacerlo con dos opciones, por defecto o por palabra clave. Si la persona quiere que todos los que le respondan pollo participen, entonces sería una palabra clave. En este caso, yo tengo acá sorteo, colocaríamos más bien pollo y de una vez la respuesta o la autorrespuesta que recibiría el usuario destinatario final sería: usted está participando por la promoción de los pollos. Si la persona sencillamente no quiere establecer una palabra, sino que todas las personas que le respondan cualquier tipo de mensaje, entonces puede colocar el tema de por defecto. En este caso yo tengo por defecto lo que sería esta que está acá, que dice: gracias por enviar su mensaje de texto. Si quiere más información, por favor, contactarnos al número 954-681-3344, por ejemplo. Entonces, sí podemos configurar la autorrespuesta, tanto para, este es un servicio que está incluido sin costo adicional ni nada por el estilo, es un servicio que nosotros brindamos y que le brindamos para que sean más eficientes en su campaña. Excelente. Maderby, hay un tema bastante interesante que es, si yo mando un mensaje de texto, obviamente no lo puedo mandar a cualquier persona porque entro en todo lo que es el tema de regulaciones aquí en los Estados Unidos, de que tengo que tener la persona registrada y tiene que aceptar para yo poder enviar un mensaje de texto. Que eso es lo que conocemos a nivel de, lo que hablamos también a nivel de las llamadas telefónicas, en el dialer, funciona con el mismo concepto a nivel de lo que es un mensaje de texto. Ahora, para ese tipo de situaciones donde los negocios necesitan hacer el opt-in para que los clientes se puedan registrar y recibir la promoción sin que ellos van a tener ningún problema legal a nivel de incurrir en enviar un mensaje de texto que no corresponde a la persona. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer? O sea, la plataforma, el sistema que me nos estás presentando, ¿tiene alguna forma donde yo pueda tener, por ejemplo, un kiosco donde la persona se pueda registrar y que ese kiosco reciba la información en el sistema, guarde la data, o si no tengo una página web donde lo pueda hacer? Cuéntame sobre una parte, sobre eso, ¿cómo lo estás trabajando? Sí, en realidad nuestra plataforma se puede o tiene la opción de un programa de fidelización que es el Loyalty Program y permite esas opciones, no solamente por kiosco, o sea, tenemos la opción de que el kiosco la persona lo tiene físicamente en su tienda, tiene ciertos caracteres que van a ingresar, es decir, va a capturar la información del cliente con la objetividad de, obviamente, luego utilizar esa información para retenerlo y demás.
y brindarle mayor información de su producto y ofertas también. ¿Qué información se puede incluir en ese kiosco? Es el nombre, obviamente el nombre, pueden ser datos obligatorios como el nombre, el apellido, el teléfono, el correo, el código postal donde se encuentra ubicada la persona también, para que pueda después segmentar mejor sus campañas de marketing. Esta información se puede no solamente deteniendo esos kioscos, dispositivos dentro de su compañía, vamos a decirlo así, o de su tienda. También se pueden capturar a través de códigos QR, escaneando el código QR, le llega la información y envía entonces el mensaje de texto que está participando en este programa de fidelización. Puede colocarse la información también, el enlace para que las personas se puedan ingresar esa misma información, capturar esa información y les va a llegar igualmente un mensaje de texto confirmando la afiliación a ese programa. Como también puede ser simplemente enviando la palabra, como una palabra, enviando la palabra add, o sea, adherirme, quiero ingresar a tu programa de fidelización. Igualmente, al enviar la palabra, la persona está ingresando, está aceptando que quiere recibir todo este tipo de información por mensaje de texto sin ningún tipo de problema. Entonces, toda esta base de datos, toda esta información, esta lista de contactos se guarda dentro de la plataforma y de manera que así usted pueda utilizarla para volver a enviar una campaña, para notificarle o enviarle algún tipo de notificación de última hora, un cambio de horario, una promoción especial, es muy importante. O sea, todo eso sí lo ofrecemos a través de nuestro programa Loyalty. Bastante interesante ese programa. O sea, con lo que tú me comentas o que nos cuentas, quiere decir que la plataforma es bastante flexible y yo puedo aplicarla a diferentes aplicaciones, no solamente este Loyalty, sino lo puedo integrar a mi CRM, a cualquier sistema o poder inclusive tener una necesidad puntual para poderlo hacer, ¿correcto? Me permita fácilmente poderme interactuar. Ahora, Maderby, en ese tema, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de Loyalty, que alguien se registró y que si se registró bien sea por un kiosco o por la página web o escaneando un QR o mandando una palabra clave al sistema y la información queda registrada. Cuéntame qué pasa con esa data, o sea, ¿dónde está la información? Me gustaría saber cuántas personas se han registrado, qué ha sucedido. Esa data, el sistema tiene un sistema de reporte, de estadísticas que me pueda mostrar esto para yo estar en contacto de lo que está sucediendo con mi compañía. Por supuesto. Permítame, por favor, visualizar en la pantalla para que puedan observar. Ok, el sistema, como les comentaba, toda esa información es capturada en la plataforma y es guardada en sus contactos. Sus contactos pueden ser clasificados si obviamente ingresaron con la palabra activo. Aquí pueden visualizar un reporte más detallado de que le informa todo lo que es cuántos contactos tiene, gráficamente cuántos contactos se han ingresado al día, pueden buscarlo también por un día específico, una semana, seleccionando. También le puedo indicar cuántas personas han solicitado darse de baja el programa de fidelización, cuántos están en stop. Toda esa información es gráfica, es intuitiva a través de este reporte y también lo pueden ver en los contactos. Hay una opción en donde ustedes pueden visualizar los contactos por día, por mes, por un periodo específico. ¿Qué sucede? Que a veces pasa de que, bueno, ustedes dieron un código de promoción y lo dieron para un día específico, ponte que sea hoy el 23 de julio, entonces ustedes quieren ver cuántos se registraron realmente ese día y cuántos hicieron el cambio. Ustedes pueden hacer el cruce de la información porque en la base de datos va a estar todos los contactos que se registraron, todos los contactos que participaron y la fecha y la hora obviamente que se registraron. Toda esa información es guardada y pueden ser utilizada por usted y también la puede exportar. La puede exportar a un archivo Excel en el cual usted puede después implementar cualquier otra estrategia de marketing de acuerdo a que usted puede observar la hora. O sea, usted observa, por ejemplo, usualmente para un supermercado donde hay mayor registro de contactos es en las horas del mediodía y en las horas de la tarde de 6 a 9 de la noche las personas van saliendo del trabajo, entonces van a terminar sus compras. Ahí usted puede implementar una estrategia. También puede visualizar por dónde qué kioscos se están registrando más. Bueno, se puede visualizar si es en el kiosco número 1 o en el kiosco número 2. Eso también lo puede tener en cuenta. Son pequeñas información que a usted le va a permitir establecer mejor o afinar su estrategia para obviamente seguir fidelizando, reteniendo a ese cliente y captar nuevos con promociones y demás. Pero todo ese reporte se lo brinda lo que es nuestra plataforma. Ok. Me gusta esa parte, me gusta esa parte de reportes de estadísticas que están muy interesantes, muy completas. O sea que lo que me muestras es que yo puedo personalizar de acuerdo a cada proyecto, a cada cliente, a cada necesidad, toda mi información
que me permita ver los resultados que yo necesito trabajar, ¿correcto? Correcto, sí. Esto fue la plataforma que ahorita le mostramos, es personalizada para un supermercado. Todos podemos personalizar de acuerdo a las necesidades, porque quizás para otra tienda no necesariamente necesiten el código de áreas ni le interesa el correo, sino que le necesitan otro tipo de datos. Yo quiero más bien que me diga exactamente qué ciudad están, no solamente el código, porque necesito filtrarlo por ciudad para saber si yo puedo hacer delivery o puedo hacer otro tipo de estrategia y ofrecerle domicilio gratis. Entonces, la idea es que los campos a llenarse, la información que usted requiere para poder implementar o afinar mejor su estrategia, lo podemos personalizar en cada kiosco que se le puede implementar dentro de su tienda o compañía. Buenísimo, me encanta la plataforma, es bastante interesante, muy completa, Maderby, y me gustaría un tema, me imagino que obviamente es parte de eso, porque hoy día en el tema, por ejemplo, de las notificaciones, un colegio que necesita enviar notificaciones a todos los padres de familia, por ejemplo, instantáneo, o una compañía que necesita notificar alguna zona, algún tema de emergencia, podría yo configurar en el sistema para hacer ese tipo de notificaciones, ¿verdad? Por supuesto, por ejemplo, cuando hay un huracán o se aproxima algún tipo de huracán, una tormenta eléctrica o una tormenta, entonces todo ese tipo de notificaciones se le pueden enviar. Si ya la base de datos está, si ya ustedes simplemente es por unos pasos, o ya sea que lo integren con el aplicativo, que ustedes lo tengan integrado a un aplicativo en web que ustedes tengan, o ya que lo tengan como grupos dentro de la plataforma, sencillo, seleccionan el grupo, colocan el texto y envían. Ya simplemente 3 pasos sencillos para enviar un mensaje y notificarle a miles de personas que se pueden hacer. No es lo mismo por hacerlo por un grupo de otro tipo de aplicaciones, sino que es más sencillo y le van a garantizar, porque un teléfono móvil todos reciben mensaje de texto. Y además siempre estamos mirando el teléfono, lo cual va a hacer que la tasa de apertura va a ser mayor. Entonces la notificación se va a garantizar casi un 90% que lo van a recibir y que lo van a leer. Ese punto me parece interesante, Maderby. Ya, ahora vamos a decir, envié 1000 mensajes. ¿Yo cómo hago saber? O sea, la plataforma me puede decir, de los 1000 mensajes, ¿todos abrieron el mensaje o algunos no lo abrieron porque tienen apagado el teléfono, o de pronto yo metí o ingresé en el sistema un número telefónico, pero ese teléfono era el número de la compañía, que era un número, un SIP trunking o una línea de casa y no un número celular? ¿Yo puedo saber cuál es la efectividad sobre el 100% de los mensajes que me envían? Sí, por favor, ¿me pueden mostrar la pantalla, por favor? Aquí tenemos lo que sería la lista de reportes. En nuestro programa, o mejor dicho, en nuestra plataforma, tenemos la opción de brindarle los reportes, ya sea por mensaje o por grupos, como se envíen, y le aparecen de esta manera. Cuando se envían por mensaje, usted puede establecer qué periodo exactamente quiere visualizar. Si quiere visualizar el día de hoy, entonces simplemente coloca lo que sería la fecha. Por periodo, yo quiero hoy, en este caso, en el ejemplo que estoy mostrando, es del día del mes, mejor dicho, de enero. Aquí estoy visualizando una cantidad de mensajes. ¿Qué va a pasar? En la plataforma le brindan ciertos estados del mensaje. Aquí pueden observar que hay varios. Hay delivery, send, un delivery. También puede ser la de recibido o un inválido. En este caso, lo clasifica. Esa etiqueta usted le permite visualizar realmente cuántos fueron entregados. Yo lo puedo luego buscar acá y coloco acá en la opción de buscar todos los delivery y me va a decir, bueno, de 166, 150 fueron delivery. Entonces estamos hablando casi de un 90% que fueron entregados. Y de esa manera usted puede visualizar. Si en cambio la etiqueta dice un delivery que no fue entregado, ¿esto qué significa? Que sencillamente el número no es un número móvil, sino puede ser que es un número local, que la persona donde está el teléfono celular no tiene buena cobertura y no pudo ser entregado sencillamente, o que sencillamente el número es inválido. Es posible que ya suceda eso, de que el número que ingresen esté mal escrito, no es que le falte, sino que sencillamente lo escribieron mal y no es un número correspondiente a un número móvil y por lo tanto no fue entregado. Sin embargo, si está en un status send, quiere decir que el mensaje ha sido enviado, pero todavía no ha sido por parte del operador no nos ha confirmado la parte de entregado. Puede ser, casi siempre esto sucede por la falta de cobertura en donde está la persona, en el celular, mejor dicho, y por eso no ha sido etiquetado completamente como entregado. Pero
90% que no me han olvidado, casi todos los mensajes que dicen send es porque sí fueron entregados posteriormente. La plataforma se actualiza o hace un callback, es decir, una información de este estatus cada 5 minutos. Luego, por periodo de tiempo, ya no lo hacen, entonces queda así. De esta manera, si usted envía una campaña que le digo yo ahorita, en 15 minutos, 20 minutos, usted puede visualizar el estatus final de esa campaña y puede determinar en efecto cuántos fueron entregados, cuántos no fueron entregados y cuántos quedaron pendientes. También puede existir que se consideran con el estatus de fail. ¿Qué significa fail? Que simplemente el mensaje no fue enviado y una vez la plataforma lo identificó, que no es un número válido y lo clasificó como fallido, sencillamente. Ok, excelente. Ahora, Maderby, yo podría decir que tengo una base de datos de 100,000 registros, pero antes de mandar la campaña, ¿podría yo entregársela a ustedes para que me la pueda filtrar y me diga cuáles son celulares, cuál es el operador, cuál es una línea de casa o una SIP trunking? ¿Lo podría hacer? Sí, señor. Nosotros tenemos un servicio especial en donde brindamos eso precisamente, que le hacemos el filtraje y le identificamos cuáles son los números locales, si son números móviles o si son números free. Toda esa información se la podremos brindar con la efectividad de que usted vaya ya 100% más, o sea, más seguro a hacer el envío de la campaña. Es un servicio especial que brindamos. Excelente. Yo creo que hemos hablado bastante sobre toda la parte de envío. Hemos mencionado mucho Estados Unidos. Ahora, si yo quiero enviar campañas, aunque tú mencionaste algo de países, de poder generar el país, o sea, ¿puedo enviar mensajes de texto a cualquier país de Latinoamérica o inclusive de Europa, aparte de Estados Unidos? Sí, nosotros podemos enviar a nuestra plataforma mensajes de texto para Latinoamérica y Europa y cualquier otro país. Simplemente es verificar la disponibilidad, habilitamos la tarifa y sencillamente se puede enviar. Pero sí podemos enviar un mensaje de texto. Y puede ser igualmente por la API o sencillamente por la plataforma, como ustedes le A cualquiera de las dos opciones. Ok, no. Sí, bueno, Maderby, creo que bastante interesante. Bueno, aquí creo que viendo en las redes sociales, veo que todo está bien. La gente le ha parecido bastante interesante, o sea, están de acuerdo en todas las preguntas, porque hemos hecho bastante pregunta y respuesta, que es la mejor forma de aprender y de conocer la plataforma, Maderby. Creo que la conoces súper bien, te felicito porque nos hablas muy bien, con mucha seguridad sobre todo lo que estás trabajando y obviamente me imagino que es por la experiencia que tienes con los clientes y con todo lo que estás trabajando día a día. Estoy mirando a ver si tengo alguna pregunta adicional aquí en las redes. Creo que no, creo que ya todas están resueltas, todas las preguntas que hemos hecho. Y bueno, sin embargo, pueden salir nuevas preguntas, pueden salir nuevas inquietudes sobre todo el tema, que es bastante interesante, todo lo que es mensajería de texto. Los invitamos para que se contacten con nosotros, nos pregunten sus inquietudes, sus necesidades para poderles apoyar y ayudar en todo lo que es el manejo de mensajería de texto y todo lo que es cómo su compañía puede comunicarse aún mejor con sus clientes, tanto en la parte de marketing, la parte de notificaciones, si es un banco, si es un colegio, si es un restaurante, cualquier negocio, se puede trabajar directamente. Tengo aquí una pregunta antes de cerrar, porque creo que ya vamos bastante bien, ya vamos con el tiempo. Ok, aquí la pregunta, ¿se puede programar el envío de las campañas de mensajes? Sí, correcto. Esa parte lo comentó también Maderby, que una pregunta bastante interesante que la hicimos sobre cómo podríamos programar para muchos, por ejemplo, un restaurante. Maderby hacía el ejemplo de un restaurante que, por ejemplo, el restaurante en el momento de actividad fuerte, pues no están en ese tiempo para ir a hacer la campaña, pero la pueden programar anteriormente para lanzar el mensaje de texto a sus clientes para cualquier actividad, un happy hour, un almuerzo, lo que sea, que es bastante interesante. Creo que, Maderby, excelente presentación, muchísimas gracias. Me parece que nos has enseñado bastante sobre toda la plataforma que se llama Twisted, ¿verdad? La plataforma se llama Twisted, sí, el portal de Twisted, que lo podemos revisar. Igual aquí en nuestra página pueden ver más información. Aquí en la página de YouTube va a estar toda la información. Como les decía, igual pueden contactarnos a nuestros especialistas. Podemos hacer una reunión puntual con ustedes. Inclusive podemos invitar a la ingeniera McDerby para que nos ayude y nos apoye. Y los invitamos, como siempre, a que sigan conectados con nosotros en todos estos webinars sobre tecnología y telecomunicaciones. Y seguiremos ampliando en temas cada vez más interesantes, cada vez de más actualidad, para que estén con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí y hacerle clic a la campanita para que puedan registrarse. Igualmente nos pueden seguir, como siempre, en las redes sociales, en los diferentes canales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn,
para que podamos estar en contacto con ustedes, ver todas las promociones, las ofertas, los webinars y lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias a todos por estar en este webinar sobre text marketing, comunicación directa y los números increíbles. Entonces, vemos que el SMS es muy poderoso, es una herramienta bastante efectiva en la comunicación para nuestros clientes y personalmente. Así que nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Madervi, excelente nuevamente. Gracias por tu apoyo, gracias por tu información y a todos como siempre que tengan un excelente día.